Hoy vamos a hablar de esa frustración universal que sentimos cuando una aplicación o una web simplemente no funciona como esperamos. Total. Ese botón que no responde, ese menú que no encontramos. Resulta que hay toda una disciplina dedicada a cazar esos problemas antes de que nos lleguen. Así es. El término oficial suena a algo salido de un manual de ingeniería. Evaluación heurística. A ver, ¿qué es exactamente? En palabras que podamos entender. Es una pregunta clave, porque el nombre asusta más de lo que debería. Imagina que vas a sacar un coche nuevo al mercado. Vale. Antes de dárselo a conductores de prueba, tus ingenieros más expertos le hacen una inspección a fondo en el taller. Comprueban el motor, los frenos, la suspensión. ¿Lo básico? Es incluso de que lo vea un usuario real. Exacto, antes de ponerla en manos de usuarios. Vale, la analogía del taller y los mecánicos expertos se entiende, pero sigo atascada con la palabra heurística. Claro. Suena a jerga deliberadamente complicada. ¿No podríamos llamarlo lista de buenas prácticas y ya está? ¿Por qué esa palabra tan opaca? Es que esa palabra esconde la verdadera magia del concepto. No es solo una lista de control como el botón debe ser azul. ¿No es tan simple? Para nada. El término viene de la psicología cognitiva, popularizado por gente como Daniel Kahneman. Una heurística es en esencia un atajo mental. Un atajo mental. Sí, nuestro cerebro los usa constantemente para tomar decisiones rápidas, sin tener que analizar cada detalle. Por ejemplo, si ves un texto azul y subrayado en una web, tu cerebro no se para a pensar. Asume que es un enlace. Directamente. Eso es una heurística. Entonces un buen diseño no es el que te enseña a usarlo, sino el que ya habla el idioma de tu cerebro. Exactamente. Aprovecha esos atajos mentales que ya tienes, digamos, instalados de fábrica. Y por eso cuando un diseño rompe una de esas reglas no escritas, nos sentimos tan frustrados. Claro. No hablamos de un simple fallo técnico, sino de una violación heurística. Es una ruptura en tus expectativas cognitivas, una traición a tu intuición. Te obliga a pensar. El diseño te está obligando a pensar más de la cuenta, y eso genera una carga mental y una fricción que son, totalmente innecesarias. Entiendo. Pero si ya sabemos que estos atajos mentales existen, ¿por qué no ir directamente a los usuarios reales y saltarse a los expertos? ¿No es más fiable ver si una persona normal se tropieza con el problema que confiar en un mecánico? Son dos herramientas complementarias. Cada una tiene su momento. La evaluación heurística es el primer filtro, el de control de calidad interno. Vale. Es rápida, es barata y sirve para limpiar la interfaz de todos los errores de manual, los problemas obvios que un experto puede detectar en minutos. Quitas lo gordo primero. Eso es. Eliminas el 80% de la basura antes de gastar tiempo y dinero en pruebas más complejas. Pero después, las pruebas con usuarios son insustituibles. ¿Por qué? En el contexto caótico de la vida real, con las distracciones y los objetivos particulares de cada persona. La heurística encuentra los problemas conocidos, los test de usuario encuentran los desconocidos. Vale, acepto que es un primer filtro necesario, pero si depende de un puñado de expertos, volvemos a la subjetividad. ¿Cómo evitamos que el resultado sea simplemente la opinión personal de un grupo de diseñadores? Esa es la crítica más común. Claro. ¿Qué impide que un experto diga este tono de azul no me gusta y lo convierta en un fallo de usabilidad oficial? Pues la razón por la que el método es tan riguroso. Para que funcione, y no sea un simple debate de opiniones, sigue un proceso muy estructurado. A ver. Primero, se define el alcance de forma muy clara. ¿Vamos a analizar toda la aplicación o solo el proceso de registro? Sin un foco claro, el esfuerzo se diluye. ¿Tiene sentido? Segundo, y esto es crucial, los evaluadores deben internalizar para quién están diseñando. No evalúan según sus propios gustos, sino poniéndose en la piel del público objetivo. Lo que se conoce como las personas. Exacto. Un diseño que es perfecto para un adolescente puede ser un infierno para una persona mayor. O sea que los expertos tienen que hacer un poco de actores, interpretar un papel. Así es. El tercer paso es el núcleo. Se elige la pauta heurística. No hay una sola. Están los 10 principios clásicos de Jakob Nielsen, las 8 reglas de oro de Ben Schneiderman. Hay varias leyes a aplicar. Eso es. Y el cuarto paso es el que garantiza la objetividad, la ejecución independiente. Cada experto hace su inspección por separado, a solas, sin comunicarse con los demás. Muy importante. Se prohíbe hablar del análisis hasta que todos hayan terminado. Para evitar el efecto rebaño, que uno no influya en la opinión de los demás. Justo.
Se busca evitar el sesgo de conformidad, esa tendencia tan humana a querer encajar en la opinión del grupo. Al forzar la independencia, si 3 evaluadores distintos detectan el mismo problema sin hablar entre ellos. Es muy probable que sea un problema real. Exacto, no una manía personal. Y finalmente se juntan todos los informes individuales y se crea un único documento maestro con todos los hallazgos. Me parece inteligente lo de la ejecución independiente. Pero, ¿cuántos expertos hacen falta? Intuitivamente, una piensa que cuantos más, mejor. Contratamos a 10. Es una de las grandes sorpresas del método. Los estudios originales de Nielsen demostraron que no. Hay un punto de rendimiento decreciente muy claro. Así. Con un solo experto, por muy bueno que sea, solo encuentras alrededor del 35% de los problemas. Pero con un equipo de entre 3 y 5 evaluadores, la cifra se dispara y llegas a detectar casi el 80% de los fallos de usabilidad. Un momento. ¿Me estás diciendo que con solo 3 o 5 personas ya tienes casi todo el panorama? Me cuesta creer que no haya un riesgo enorme de que justo ese pequeño grupo comparta un punto ciego. Es una duda razonable. ¿Y se les pase por alto un problema catastrófico que un 6º o 7º evaluador sí habría visto? Pero los datos lo respaldan una y otra vez. A partir del 5º evaluador, los nuevos problemas que se encuentran son cada vez más rebuscados y de menor importancia. El coste de añadir más gente al equipo aumenta linealmente, pero el beneficio que obtienes se desploma. Entiendo. Es más eficiente usar a esos 3 a 5 expertos, arreglar el 80% de los problemas que encuentran y luego usar los recursos restantes para hacer pruebas con usuarios reales. Que seguramente descubrirán otro tipo de fallos. Claro, fallos que los expertos nunca habrían visto. De acuerdo. Tiene una lógica económica aplastante. Imaginemos que esos 3 a 5 expertos nos entregan un informe con 100 problemas. Supongo que no todos son igual de urgentes. Para nada. Un icono mal alineado no es lo mismo que el botón de pagar no funcione. ¿Cómo se decide qué arreglar primero para no volverse loca? Aquí entra la métrica decisiva, el concepto de severidad. No es una opinión, es una puntuación que se calcula combinando 3 factores. El primero es la frecuencia. Frecuencia. Es un problema que aparece en la página de inicio, con el que tropiezan todos los usuarios, o está escondido en una sección de configuración que nadie visita. El segundo es el impacto. El daño que hace. Eso es. Si el usuario se encuentra con el problema, ¿qué pasa? ¿Es una pequeña molestia o lo bloquea por completo e impide que complete su objetivo? Y el tercero imagino que tiene que ver con la frustración acumulada, ¿no? Esa piedrecita en el zapato que al principio no molesta, pero al final... Justo. Esa es la persistencia. ¿Es un problema puntual o es algo que va a irritar al usuario cada vez que use el sistema? La combinación de esos 3 te da la severidad. Exacto. Un problema puede ser poco frecuente, pero si su impacto es catastrófico, su severidad es máxima. Me cuesta ver cómo se combinan en la práctica. Un fallo muy raro podría ser irrelevante o podría ser un desastre total, ¿no? Claro, por ejemplo, un error que borra todos los datos de un usuario. Puede que solo le ocurra a un 0,1% de la gente, así que su frecuencia es bajísima. Pero el impacto... El impacto es tan apocalíptico que su severidad es la más alta posible. Para estandarizar esto, Nielsen propuso una escala de 0 a 4 que se ha convertido en el lenguaje universal. La famosa escala de Nielsen. Recuerdo un caso en una app de un banco donde el botón para transferir y el de cancelar transferencia estaban uno al lado del otro, con colores casi idénticos y sin un paso de confirmación. Uf, me lo imagino. Te puedes imaginar el desastre. Eso es una catástrofe de usabilidad, un 4 de libro. Eso es un 4 clarísimo, sí. Un 0 sería que no es un problema. Un 1, un fallo cosmético. El icono mal alineado que decíamos. Un 2, un problema menor que molesta, pero no impide nada. Un 3 es un problema mayor, que frustra y hay que arreglarlo ya. Y el 4 es el botón del banco. Exacto. Es una forma estructurada de convertir un caos de fallos en un plan de acción priorizado. Todo esto tiene mucho sentido, pero me sigue rondando una idea en la cabeza. Los principios de Nielsen, los más famosos, son de los años 90. Sí, de los 90. El mundo era de ordenadores de sobremesa, conexiones por teléfono. ¿Cómo demonios siguen vigentes en un mundo de pantallas táctiles y notificaciones? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando saltamos a un móvil que usamos con una mano mientras corremos a coger el autobús? La longevidad de las heurísticas de Nielsen es asombrosa. Y la razón es que no se basan en la tecnología, que cambia cada 6 meses, sino en la psicología humana. Que es mucho más estable. Mucho más. Principios como
Visibilidad del estado del sistema, la barrita que te dice que algo está cargando, responden a nuestra necesidad de saber qué está pasando. O reconocimiento en lugar de recuerdo. No obligar al usuario a memorizar. Claro, es una concesión a nuestra memoria de trabajo que es terriblemente limitada. Esas verdades sobre nuestra cognición no cambian. Vale, son universales. Pero el contexto lo cambia todo. En un móvil no hay ratón, la pantalla es pequeña, la conexión falla, la batería se agota. Ese cambio de paradigma debe haber dejado obsoleta alguna parte del modelo, ¿no? Por supuesto, expuso las limitaciones de las pautas generalistas y obligó a la industria a crear modelos especializados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Ajá. El modelo más importante que nació de esta necesidad es SMASH. SMASH. Que son las siglas en inglés de Heurísticas de Usabilidad para Smartphones. SMASH. Suena contundente. ¿Qué problemas específicos detecta SMASH que a los principios de Nielsen se le escaparían por completo en una aplicación moderna? SMASH toma la base psicológica de Nielsen, pero añade capas que tienen que ver con la realidad física y contextual del móvil. Hay 3 diferenciadores críticos. A ver, el primero y el más radical es la heurística SMASH 12, interacción física y ergonomía. Nielsen se centraba casi exclusivamente en la carga cognitiva, el esfuerzo mental. ¿Y SMASH? SMASH introduce el concepto de carga física, es decir, es la aplicación cómoda de usar con las manos. Te refieres a la famosa zona del pulgar, si los botones importantes están al alcance. Eso es solo el principio. Piensa en el gesto de pinza para hacer zoom. Si una app de mapas te obliga a usar las 2 manos para una tarea tan básica, es un fallo ergonómico. Claro. O el tamaño de los botones. En un móvil, un botón de aceptar, demasiado pequeño al lado del de cancelar, es un desastre enunciado. ¿Cuántas veces le hemos dado a eliminar para siempre, queriendo dar a archivar? Demasiadas. SMASH considera que ese tipo de error, provocado por un mal diseño físico de la interfaz, es un fallo de usabilidad tan grave como un mensaje de error confuso. El diseño debe adaptarse a la forma en que sostenemos el teléfono, no al revés. Tiene todo el sentido. ¿Cuál es el segundo diferenciador? Eficiencia de uso y rendimiento. Este principio es revolucionario porque afirma que la lentitud, el consumo excesivo de batería o de datos móviles no son problemas técnicos. Son fallos de usabilidad. Exacto, son fallos de usabilidad. Nielsen nunca se preocupó por la batería de un ordenador de sobremesa, pero hoy, si una red social te drena el 20% de la batería en media hora, la experiencia de usuario es pésima. Y la desinstalas. Y la vas a desinstalar. Ya no es un problema de ingenieros, es un problema de diseño que afecta directamente a la vida del usuario. Una app que precarga vídeos en alta definición sin estar conectada a una red Wi-Fi está violando la confianza del usuario. Y su contexto de uso, claro. Es un cambio de mentalidad brutal. El rendimiento pasa de ser una característica técnica a ser un pilar de la experiencia. Y el tercero, imagino que tendrá que ver con que el móvil es un objeto mucho más personal. Totalmente. Es SMASH 7. Personalización y atajos. Este principio considera que en un dispositivo tan íntimo, la capacidad de adaptar la interfaz a tus necesidades es un requisito de usabilidad, no un lujo. No es un extra. No, y va mucho más allá de poder activar un modo oscuro. Piensa en una app de fitness. Permitir al usuario reorganizar los módulos de la pantalla principal para ver su progreso de carrera en vez del de ciclismo no es un extra. Es fundamental para que la sienta suya. Claro. O los widgets en la pantalla de inicio. Son atajos que reflejan las prioridades del usuario. Una app que no los ofrece está ignorando una de las mayores ventajas del ecosistema móvil. El móvil es una extensión de la persona. Y la interfaz debe reflejarlo. Es un cambio de paradigma total. Hemos viajado desde principios psicológicos generales, aplicables a casi cualquier interfaz, a reglas increíblemente específicas que tienen en cuenta la ergonomía de nuestra mano, la duración de la batería y hasta la tarifa de datos. Sí, el propio método de evaluación ha tenido que mutar. Para seguir el ritmo de la tecnología. Y esa es la gran lección. El buen diseño no es un objetivo fijo, no es una fórmula mágica. Se trata de entender el contexto de uso en su totalidad. Por un lado, la mente de la persona que lo usa, con sus atajos y limitaciones, y por otro, la realidad física del aparato. Exacto, la realidad del aparato que tiene en la mano. Los principios fundamentales de la cognición humana que descubrió Nielsen perduran, pero su aplicación debe reinventarse constantemente a medida que la tecnología nos presenta nuevas formas de interactuar. Sin duda. Y para terminar, me gustaría lanzar una última idea.
Los materiales que hemos visto sugieren que el próximo gran salto para estas metodologías será adaptarse a fronteras como la inteligencia artificial conversacional o la realidad aumentada. Un reto enorme. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo sería un modelo Smash para un asistente de voz o para unas gafas de realidad virtual? Buena pregunta. ¿Qué nuevos factores, más allá de la ergonomía física o el rendimiento, necesitaríamos medir? Quizás ya no hablaríamos tanto de la zona del pulgar y empezaríamos a evaluar conceptos como la confianza en las respuestas de la IA. O la consistencia de la personalidad del asistente. Exacto, o su capacidad para dar una respuesta emocional apropiada a una situación. Algo en lo que pensar la próxima vez que le hagamos una pregunta a nuestro altavoz inteligente.